Consideramos las respuestas del primer parcial de teoría de análisis estructural 1 referido al método de las fuerzas. La primera pregunta es: a partir de la tesis del TTB, que está la fórmula acá, explique por qué cada sumando se refiere a un trabajo virtual. Bueno, comenzamos diciendo que el trabajo, esta magnitud escalar, se obtiene como el producto justamente escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, bueno, como vamos a considerar un trabajo virtual, básicamente las fuerzas vienen de un sistema y los desplazamientos de otro sistema. Entonces, ¿de dónde vamos a tomar los desplazamientos? Bueno, de lo que llamamos sistema deformante, es decir, la estructura con las cargas que tiene y que producen sus desplazamientos. Por ejemplo, los desplazamientos de 1, 0, de 2, 0 y de 3, 0, que son dos corrimientos y un giro. Estos serían los valores de eta i y tita i que están en esta parte del TTB como trabajo externo y que, bueno, están relacionados también con las deformaciones específicas, diferencial de tita, diferencial de si, de eta y de phi. Estos diferenciales, por ejemplo, para flexión, corresponde a m sobre EJ por diferencial ES. Y ese m que tengo que considerar, bueno, es el diagrama momento que surge de la estructura con sus cargas. El diferencial de psi, por ejemplo, es n sobre e por a. Y el n que tengo que considerar son estos diagramas de axiales. Pero cuando voy a considerar entonces los otros términos del TTB, bueno, por ejemplo, estas fuerzas y estos momentos se refieren a estas fuerzas y este momento. Es decir, estas acciones no son las que producen estos desplazamientos, y acá donde viene el tema de virtual, porque estamos mezclando las acciones en este sistema con las deformaciones o los desplazamientos en este otro sistema que corresponden a otras acciones. Por eso es que el trabajo es virtual. Y este M raya corresponde al momento flector provocado por estas acciones. Y igual el N raya corresponde a los esfuerzos axiales de estas acciones. Así que bueno, queda acá relacionados las magnitudes que aparecen o las variables que aparecen en la fórmula dada en el problema, con los gráficos donde se explicitan esas magnitudes o esas variables que aparecen. Y bueno, con esta explicación mencionamos por qué, justificamos por qué el trabajo es virtual. La pregunta número 2: propongo un pórtico espacial con carga simétrica. Considere esta propiedad de simetría. Entonces, si vamos a considerar la posibilidad de la propiedad de simetría, el isostático equivalente lo tenemos que formar de acuerdo a dónde está el eje de simetría, por ejemplo en este caso acá. Y demuestre cómo se llega al sistema de ecuaciones lineales que en el método de las fuerzas permite calcular las incógnitas estáticas. Bueno, entonces a partir de este isostático equivalente, tengo que hacer, está referido acá a otro caso, pero para mostrar el procedimiento, el isostático equivalente sometido al sistema exterior de carga solamente, o sea, sometido solamente a Q, y después el isostático equivalente sometido, bueno, en este caso solamente a X1. Y estos dos gráficos sumados van a dar la igualdad a la estructura original, siempre y cuando se cumpla la compatibilidad de desplazamientos. Y la compatibilidad de desplazamiento acá es que el giro relativo en esta sección donde se ha hecho el corte para conformar el isostático equivalente, ese giro relativo es nulo. Entonces, planteando esa condición de compatibilidad de desplazamiento, bueno, después se puede despejar, en este caso solamente X1, bueno, pero si hay más incógnitas hiperestáticas, lo que se llega es al sistema de ecuaciones lineales relacionado con el método de la fuerza. Así que es muy sencilla esta demostración. La pregunta número 3 dice: considere una vía continua, dibuje la posible línea de influencia para el esfuerzo de corte en una sección de apoyo intermedio y explique cómo debe interpretarse este gráfico. Entonces acá lo que tenemos es la línea de influencia del esfuerzo de corte para una sección inmediatamente a la derecha del apoyo 1, o sea, para una sección acá.
Y bueno, ¿qué significa este gráfico? Que, por ejemplo, si la carga unitaria está acá, este esfuerzo de corte es el que le va a corresponder a la sección que está inmediatamente a la derecha del apoyo 1. Lo mismo, si la carga unitaria está justamente a la derecha de bueno, la sección que estamos considerando, bueno, 1 va a ser el valor positivo de esfuerzo de corte que va a tener, que vamos a tener en esa sección. Es decir, siempre leemos el esfuerzo de corte que produce la carga unitaria en distintas posiciones, pero siempre referido a la sección que estamos tomando en análisis. La pregunta número 4 dice, considere el análisis para la línea de influencia una vía continua y explique cómo aplica el teorema de Maxwell. Bueno, en líneas, cuando estudiamos línea de influencia, básicamente consideramos una carga unitaria que se desplaza a lo largo de la vía continua. Acá está considerado el isostático equivalente para hacer el análisis teórico, y entonces básicamente cuando esta carga se desplaza, el ángulo relativo entre las dos secciones a cada lado de la articulación, bueno, va siendo variable. Entonces tengo que calcular distintas posiciones de J para la carga unitaria, aplicada a la carga unitaria, y medir el ángulo. Pero bueno, pues como se muestra en el procedimiento, conviene aplicar teorema de Maxwell, es decir, en vez de medir giro, aplico un momento unitario porque la carga era unitaria. Y en vez de acá de aplicar fuerza, bueno, mido corrimientos. Entonces, se aplica de esa manera. En vez de aplicar cargas unitarias en distintas posiciones J y medir el ángulo relativo entre las secciones de corte, entre las secciones a cada lado donde coloqué la articulación, aplico un par unitario en las secciones donde, bueno, tengo la articulación agregada y mido corrimiento en las distintas posiciones J. Así que de esa manera se aplica Maxwell. Bueno, todas estas son las respuestas del tema 1. Hasta luego.